Jesús oramos. Amén. Bien, pues estamos en este estudio paralelo también a la serie de predicaciones respecto al libro de Apocalipsis, y hemos mencionado desde el inicio prácticamente que hay tres temas o tres asuntos que son claves para comprender correctamente el libro de Apocalipsis. Habíamos señalado también la enorme importancia de tener un entendimiento correcto del libro de Apocalipsis para obtener la mayor bendición posible de la lectura y la interpretación de este libro, que está lleno de riquezas espirituales que no tienen paralelo en toda la Escritura, porque nos presentan a Cristo de una manera tan gloriosa que no encontramos o que no logramos ver muchas veces en otras partes de la Escritura, aparte del libro de Apocalipsis. La obra que está sucediendo, cómo es que Él está gobernando incluso en medio del sufrimiento y de la aflicción, y es por eso que decidimos tener también este estudio paralelo con las predicaciones sobre el libro. Y decíamos que hay tres aspectos claves para entender correctamente este libro. El primero de ellos, el género del libro, del cual ya hablamos, que Apocalipsis es un género, por decirlo de alguna manera, único, porque está compuesto de tres géneros, como una cuerda compuesta de tres hilos. El libro de Apocalipsis es una profecía apocalíptica epistolar, es decir, un género profético que también incluye el género apocalíptico, pero que al mismo tiempo está escrito de una forma epistolar, es decir, como una carta. Entonces ya hablamos sobre el género. El otro punto es el enfoque general del libro, es decir, necesitamos tener una idea general respecto a de qué habla el libro. Y decíamos que hay varias alternativas respecto a distintas posiciones sobre el trato o el entendimiento del libro de Apocalipsis, y este es el tema en el cual todavía nos encontramos. El tercer punto, el tercer factor que necesitamos comprender para tener una correcta interpretación del libro, aunque está relacionado con el enfoque general del libro, es al mismo tiempo algo que puede ser distinto dependiendo del enfoque, pero este factor que debemos comprender es el bosquejo del libro. ¿Cómo entiendo yo o cómo leo yo el libro de Apocalipsis? Así que nos encontramos en la segunda característica o en la segunda cuestión que necesitamos para comprender correctamente el libro de Apocalipsis, que es el enfoque general del libro. Y hablamos de una manera sumaria, de una manera rápida, de los distintos enfoques que existen y que han existido a lo largo de la historia, de cómo se ha interpretado este libro. Hablamos del llamado enfoque preterista, que básicamente lo que dice es: el libro habla de acontecimientos que ocurrieron en el pasado, de ahí preterista, de pretérito, que todo o el 90% del libro, a excepción de la venida de Cristo, se cumplió con la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Hablamos del enfoque historicista, que lee el libro como una línea del tiempo organizada cronológicamente entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y decíamos que este enfoque historicista tiene el problema de que necesitas saber en qué parte de la línea del tiempo te encuentras para determinar correctamente si estás leyendo las señales de los tiempos en el libro de Apocalipsis. Hablamos también del enfoque futurista. El enfoque futurista, contrario al enfoque preterista, enseña que el 90% del libro aún está por cumplirse, pero que será en un futuro que es lejano y que es distante, y es un futuro en el que incluso la propia iglesia no se va a encontrar, porque en el enfoque futurista, particularmente en el ala dispensacionalista, se enseña que a partir del capítulo 3
Terminando el capítulo 3 ocurre lo que se conoce como el rapto secreto de la iglesia, y entonces en el mundo ya no quedan creyentes, ya no hay cristianos, solamente está el pueblo de Israel, Israel incrédulo, y el resto del mundo. Y entonces todo lo que viene a partir de Apocalipsis 4 hasta la segunda venida de Cristo no es aplicable para nosotros como iglesia hoy en día, sino que es algo que va a suceder después del rapto secreto. Hablamos también del enfoque idealista, que básicamente lo que nos dice es: mira, el libro de Apocalipsis no tiene ninguna relación con el mundo real, no tiene que ver con nosotros ni con nadie en ningún momento, simple y sencillamente es una imagen de la lucha entre el bien y el mal, una lucha en la que la iglesia se encuentra inmersa. Decíamos que cada uno de estos enfoques tienen su propia interpretación de la bestia, y mencionábamos solamente ese pasaje de Apocalipsis 13 y la bestia como un ejemplo de cómo el cambiar el enfoque o la manera en la que se entiende el libro en general va a cambiar la forma en la que interpretas todo el libro, y el más grande ejemplo lo encontramos en la interpretación de Apocalipsis 13 y específicamente de la bestia. Porque para los preteristas, que dicen que el libro habla solamente de aquello que ya pasó en el pasado y la destrucción de Jerusalén, la bestia es el pueblo de Israel apóstata que rechazó al Mesías y que es castigado precisamente por rechazar al Mesías. En el enfoque historicista se han encontrado diferentes interpretaciones de la bestia conforme se supone va avanzando la línea del tiempo. Ha sido desde el Papa, ha sido la bestia, ha sido el Papa, la bestia han sido los musulmanes, la bestia ha sido Saddam Hussein, la bestia ha sido los rusos, la Unión Soviética. Ha habido diferentes interpretaciones históricas respecto a quién es la bestia, precisamente porque tienen que tratar de hacer que coincida uno a uno. En el enfoque futurista decíamos la bestia pues es un personaje o una organización futura que todavía no se revela, y que con ese entendimiento del futurismo dispensacional no vamos a conocer tampoco, porque va a estar aquí después del rapto secreto de la iglesia. En el enfoque idealista, simple y sencillamente la bestia no existe. Ahora habíamos quedado que el día de hoy íbamos a hablar del enfoque que nosotros enseñamos como iglesia reformada, y que de una buena vez íbamos a decir quién es la bestia. Bueno, vamos a entrar. Ya todos quieren saber quién es la bestia. No soy yo, déjenme decirles, por si lo estaban pensando. Pero vamos a hablar entonces del enfoque que nosotros creemos, que nosotros enseñamos como iglesia reformada. El enfoque tiene distintos nombres. De hecho, si lo buscamos, diferentes autores lo llaman de diferentes maneras. Entonces, por eso a veces es un poquito difícil de identificarlo. Nosotros nos referimos a él como el enfoque heterista o eclecticista, y tiene un nombre más largo también, que es el enfoque histórico redentor de idealismo modificado. Ok. Vamos a quedarnos con la palabra eclecticista. Bueno, algo ecléctico o el eclecticismo es una tendencia que combina elementos o ideas, estilos de distintas fuentes y las une para formar un todo que es funcional. Esa es una de las razones por las cuales este enfoque es conocido como un enfoque ecléctico, porque de alguna manera nos vamos a dar cuenta de que todas las posturas anteriores que nosotros vimos están englobadas en este enfoque, pero están englobadas de una manera en la que se deja fuera las debilidades de estas interpretaciones y se toma solo aquellas cosas que son congruentes con una sana interpretación del libro de Apocalipsis en su contexto tanto histórico como dentro del libro. Así que este enfoque que nosotros enseñamos, este enfoque eclecticista o heterista, es un enfoque que tiene algunas afirmaciones. Por ejemplo, el enfoque eclecticista afirma que Apocalipsis trata con cuestiones que son tanto contemporáneas del apóstol Juan
como cuestiones que son futuras, es decir, hablan tanto del pasado como del futuro e incluso del presente. Los futuristas dicen que la mayor parte del libro es sobre el futuro, los preteristas dicen que es sobre el pasado. El enfoque que enseñamos dice que trata de todos los tiempos, que el libro de Apocalipsis fue relevante para la audiencia original en los tiempos del apóstol Juan, porque habla de Roma como uno de los principales enemigos, pero al mismo tiempo es un enfoque que, como nosotros veremos y argumentaremos, esta posición enseña que el libro no solamente trata con cuestiones que tienen que ver con el apóstol Juan, sino que cubre toda la totalidad del periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, que habla de todo el periodo entre la resurrección del Señor Jesucristo y su regreso en gloria, lo que se conoce en teología como el periodo de interadviento. Es decir, el periodo entre el cual el Señor asciende a los cielos y regresa en gloria. Así que uno de los argumentos más fuertes de este enfoque es que el libro de Apocalipsis efectivamente trata de los últimos tiempos. Es un libro que habla sobre los últimos días. Cuando nosotros escuchamos a alguien decir que Apocalipsis habla sobre los últimos tiempos, tenemos que decir amén, porque Apocalipsis trata sobre los últimos tiempos. La pregunta es, ¿cuándo son esos últimos tiempos? Bueno, lo que nosotros entendemos a la luz del resto de la revelación bíblica en cartas como Primera de Pedro o la epístola a los Hebreos es que los últimos días de los cuales habla Apocalipsis es un periodo de tiempo que comenzó con la primera venida de Cristo y su ascensión, y que comprende desde su ascensión al cielo hasta su segunda venida. Por lo tanto, estamos viviendo en los últimos tiempos. Tú y yo nos encontramos en los últimos días, tanto como se encontraba la audiencia original del apóstol Juan, que leyó Apocalipsis por primera vez. Así que vamos a argumentar que efectivamente el libro de Apocalipsis habla de los últimos días, pero que esos últimos días es el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así que este enfoque, en lugar de restringir la interpretación del libro al 70 después de Cristo, como hacen los preteristas, o a un futuro que es lejano y distante, como lo hacen los futuristas, o a verlo como una línea del tiempo, como lo hacen los historicistas, lo que este enfoque afirma es que nos cubre todo este segmento entre la primera y segunda venida de Cristo. Ahora alguien pudiera pensar que eso es caer un poco en lo que lo que enseñamos, decía el enfoque idealista, que simple y sencillamente son imágenes y que estar desconectado con nuestra realidad. Bueno, aquí viene la respuesta. El enfoque eterista reconoce que lo que nosotros encontramos en este libro son símbolos, pero son símbolos que al mismo tiempo tienen aplicaciones históricas reales y múltiples. Tenemos al final la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hay otras referencias, hay otras imágenes, hay otros argumentos dentro del libro que tienen aplicaciones o conexiones históricas que no van solamente con un acontecimiento en la historia, sino que son múltiples a lo largo de la historia. Y yo sé que puedo ver su cara de confusión. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, básicamente lo que quiere decir esto es que nosotros vemos el cumplimiento literal de todo lo que encontramos en el libro, pero lo vemos de diferentes formas durante todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es decir, a diferencia de otros enfoques, lo que se afirma es que las imágenes que hay en el libro se presentan como algo que es característico o representativo de los últimos días. Digámoslo de esta manera: las imágenes o las visiones
no hablan de una sola cosa o de un solo evento que ha sucedido en el pasado o que va a suceder en el futuro, sino que son simbólicos de todas las cosas que suceden a través de los últimos días. El libro habla de la persecución, pero entonces lo que dice este enfoque es, no habla de una persecución en particular. Lo que nos está diciendo es que el pueblo de Dios, hasta que el Señor Jesucristo vuelva en gloria, va a enfrentar persecución. Eso quiere decir que las imágenes que nosotros encontramos en Apocalipsis tienen aplicaciones o tienen cumplimientos que son múltiples y que se dan en diferentes tiempos durante todo el periodo. Vamos a tratar de entenderlo, de explicarlo un poco más, hablando de, entonces, ¿cómo interpreta este enfoque heterista o eclecticista a la bestia de Apocalipsis 13? Bueno, vamos a ver este pasaje más adelante en el estudio y también en los sermones, y haremos un análisis más profundo precisamente de este pasaje. Pero ahora simple y sencillamente presentamos que, de acuerdo con este enfoque, la bestia que se menciona en Apocalipsis 13 es una imagen del gobierno anticristiano que se levanta contra Cristo y su iglesia. Por lo tanto, entonces, la bestia de Apocalipsis 13 no se trata de una persona en un momento histórico particular, ni de un gobierno en un momento histórico particular. Se trata de todo sistema de gobierno o de toda persona en el poder que se levanta y persigue y busca destruir a la iglesia del Señor Jesucristo. Es una imagen entonces que se refiere a gobiernos, a personas, a poderes que buscan destruir a la iglesia de Cristo, que persiguen a la iglesia de Cristo. Bueno, como podemos entender entonces, esto toma la idea de que hay una imagen, de que es una representación como lo hacen los idealistas, pero al mismo tiempo nos dice, tiene aplicación en el mundo real. A diferencia de los idealistas, lo que estamos diciendo es, no, efectivamente el libro tiene aplicaciones históricas y estas aplicaciones históricas son múltiples, trascienden el tiempo, son transtemporales. Su aplicación inicial o su aplicación primaria podemos entenderla en el gobierno de Roma, que perseguía a la iglesia y que buscaba destruir a la iglesia. Ese era el contexto histórico de Juan. En el contexto histórico de Juan podíamos decir la bestia es el gobierno de Roma que está tratando de destruir a la iglesia. Pero la idea es, la bestia no es únicamente Roma. Se trata de Roma en su lectura inicial, en la presentación del libro, y tiene y permite la aplicación a la audiencia original con el propósito original de dar consuelo a esos creyentes. Pero también es algo representativo del tipo de persecución que se va a dar en contra de la iglesia por parte de los gobiernos, por parte de los poderes, por parte de la cultura a través de los últimos días. Así que la figura de la bestia tiene aplicaciones históricas que son múltiples, porque ha habido otros gobiernos, ha habido otras personas, ha habido otros poderes que se han levantado como anticristianos y que han luchado en contra de la iglesia de Cristo. Así que, como podemos notar al hablar de su interpretación de la bestia, este enfoque permite una perspectiva general del Apocalipsis que no insiste en que cada símbolo debe de tener únicamente una referencia histórica en una conexión de uno a uno. Ahora, esto es algo que distingue este sistema de interpretación o este enfoque de entender el libro de Apocalipsis, y quizás nos preguntamos ¿por qué es esto tan importante? Bueno, en primer lugar, porque ya hemos hablado de la relevancia del libro. Si nosotros afirmamos que la bestia en Apocalipsis 13 tiene que ver con un evento futuro,
alejado completamente de la audiencia original a la cual Juan escribe, alejado de las 7 iglesias en Asia Menor. Imagínate qué consuelo le podía traer a un creyente en la iglesia de Filadelfia o de Esmirna leer que en el futuro, un futuro lejano en el cual ellos no iban a participar, se levantaría una persona que sería el anticristo y que iba a buscar destruir a la iglesia. Bueno, pudiera sonar algo muy sensacionalista, pero en ese momento no les proveería el consuelo que se supone que la palabra de Dios debe proveer para sus hijos, el aliento y la dirección para vivir de acuerdo a su palabra. Porque esa bestia solamente es algo que es aplicable, esa figura solo es aplicable para un tiempo en particular. Ahora, cuando nosotros tomamos un enfoque diferente, aparte del problema de la relevancia para toda la iglesia en todo tiempo, nos encontramos con toda la serie de problemas que ya hemos explicado respecto a otras formas de interpretación. Porque muchas veces se ha hablado de que tal personaje histórico es el anticristo, tal personaje histórico es la bestia, tal personaje histórico es aquel ser maligno del cual habla Apocalipsis 13, para darnos cuenta que en la siguiente generación, cuando el Papa ya se murió, cuando Saddam Hussein ya se murió, y tenemos que buscar otra interpretación y tenemos que buscar otra bestia que encaje con estas descripciones. Así que el enfoque eterista nos libra de toda esta problemática y nos permite una interpretación y una aplicación que es real y que puede traer consuelo a la iglesia de Cristo en todo tiempo, en donde sea leído y donde sea entendido, como claramente sabemos es uno de los propósitos de toda la palabra de Dios. Así que lo que se argumenta con este enfoque eterista es que el libro de Apocalipsis cubre la totalidad de los últimos días y que por lo tanto los símbolos en el libro son transtemporales, es decir, trascienden el tiempo. Así que cuando nosotros entendemos Apocalipsis de esta manera, el libro hace lo que nosotros esperamos. Nos proporciona el consuelo, nos proporciona la dirección, porque no importa en qué punto nos encontremos en la historia, no necesitamos saber en qué punto nos encontramos de la historia. Leer el libro de Apocalipsis con este enfoque hará que el libro siempre sea aplicable y relevante, y va a hacer que mis fuerzas estén enfocadas no en tratar de averiguar quién es la bestia, sino en tratar de encontrar cuál es la dirección de Dios para mi vida en esta circunstancia. ¿Cuál es el consuelo que este libro me brinda en medio de la persecución y en medio del dolor? Así que, amados hermanos, el enfoque eterista o eclecticista hace que cada pasaje de Apocalipsis sean pasajes que son estudiables, porque nos da una razón para estudiarlo profundamente, más allá de una mera curiosidad. Como ya hicimos también con los enfoques anteriores, voy a mencionar solamente algunos de los que se adhieren precisamente a este enfoque interpretativo, que vale mencionar también que dentro del mundo reformado es el enfoque más aceptado. Nombres que quizás no nos suenan tanto, como Stephen Bow, como Greg Beale, como Michael Kruger, como Derek Thomas, Robert Godfrey, Ligon Duncan, Mac Dever. Un nombre que quizás nos suena más es el de William Hendrickson, el famoso comentarista bíblico, el teólogo sistemático Louis Berkhoff, y ya más conocidos de nosotros, Juan Manuel Vaz, para el consuelo de muchos, yo creo. Él se apega a esta interpretación de Apocalipsis, y Sugel Michelén también, que yo sé que muchos conocen. Miguel Núñez no se apega a este sistema, lo siento, él está con MacArthur.
Pero finalmente no se trata de quién lo apoya más, se trata de que nos permite tener una interpretación más apegada no solo al resto de la Escritura, sino al contexto del libro y al texto histórico. Entonces, con esta información, hablando sobre este enfoque eclecticista, damos por terminada la segunda sección de nuestro estudio, que habla de los enfoques principales. Recorrimos los principales enfoques, terminamos en el enfoque que nosotros creemos, enseñamos y defendemos. Espero también haber sido respetuoso con el resto de posturas. Recordemos que el hecho de que alguien tenga una postura interpretativa de Apocalipsis distinta no hace que no sea creyente o que no le podamos llamar hermano o que no podamos tener comunión. Es una doctrina que es de carácter secundario, como pudiéramos decirlo de esta manera. Es importante tener una postura, pero al mismo tiempo hay que ser pacientes, hay que reconocer Apocalipsis es un libro complejo y por su propia complejidad debemos de tener humildad y debemos reconocer y tener caridad para con quien tiene una interpretación que es distinta. Así que la siguiente semana, si no recuerdo mal y si el Señor lo permite, vamos a entrar ahora a lo que es el bosquejo del libro, cómo se debe leer el libro de Apocalipsis. ¿Cómo debemos leer el libro de Apocalipsis? Si alguien ya está pensando, bueno, pues empiezo en Apocalipsis 1 y me voy hasta el final del libro. Bueno, normalmente así es como deberíamos leer un libro, pero lo que vamos a argumentar es que Apocalipsis no es que no deba leerse de esa manera, sino que cuando nosotros entendemos este enfoque del libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que el libro de Apocalipsis presenta una estructura que es cíclica, es decir, que presenta imágenes que simple y sencillamente se repiten. Y que por lo tanto lo que yo leo en una sección es algo que se va a repetir en otra sección con otro énfasis, con otra perspectiva, pero que es algo que está relacionado con lo mismo que ya hemos leído en el libro. Así que la siguiente semana, si el Señor permite, vamos a comenzar con el bosquejo del libro de Apocalipsis, cómo debería leer, cómo debería dividir el libro de Apocalipsis. Pero por el momento terminamos con nuestro estudio. Vamos a orar y al final también me voy a quedar aquí al frente por si alguien tiene alguna duda y que se pueda acercar y tratar de aclararlas. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, gracias le damos por el libro de Apocalipsis en particular. Cuánto le agradecemos también por los hermanos que a lo largo de la historia han hecho un esfuerzo por interpretarlo